Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos para iniciar el estudio bíblico de Apocalipsis. Es un estudio bíblico hermoso, precioso, que Dios nos está permitiendo realizar para conocer, en verdad conocer más cada día de la palabra del Señor, de los tiempos que se vienen, de que lo que estamos viviendo no es nada comparable a lo que se va a vivir en otras fechas, en otros tiempos, ¿verdad? Cuando venga este periodo de la gran tribulación. La gran tribulación es un suceso, amados hermanos, que la misma palabra de Dios dice que es irrepetible, o sea que no hay otro y no va a haber otro en toda la historia de la humanidad. Entonces es muy importante por esto conocer esto, saber que como cristianos no pasaremos por esta gran tribulación, porque como la palabra de Dios lo dice, es un tiempo especial para Jacob, para el pueblo de Israel, donde Dios va a purificar a su pueblo para que lo busquen a Él y se vuelvan a Él de su mal camino. Esa es la verdad. La iglesia será quitada. Ay de los que se queden. Ay de los moradores de la tierra, dice el mismo Apocalipsis, ¿verdad? Un ángel predicando eso. Ay, porque serán días cual la humanidad nunca lo ha tenido. Esto que vivimos del COVID no es nada comparable. Ni siquiera un juego de niños, o sea, es algo más pequeño todavía que eso con respecto a lo que está por venirse en el día de Yahvé, en el día de Jehová. Tanto que los profetas dicen, ¿para qué preguntan por ese día? Será un día de tinieblas, de oscuridad, de terror. Será tremendo. Esto que estamos viendo en Apocalipsis será tremendo, hermano. Y ya vimos los 7 sellos, ya vimos las 7 trompetas, ahorita estamos viendo las copas de la ira de Dios, ¿sí? Ya vimos la primera, segunda y tercera copa, hoy vamos a ver la cuarta y quinta copa de la ira de Dios, donde ya Dios dice que se consuma con todo esto su ira para todos los habitantes. Y quisiera que fueras buscando Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 11. ¿Sí? Vamos a orar por lo mientras, amado Padre. Señor, danos sabiduría, danos de tu gracia para poder entender, aplicar, enseñar esta palabra, Señor, tuya, esta enseñanza de la cuarta y quinta copa, Señor. Ayúdanos, Padre, también a aplicarla para nosotros en nuestros días, Señor, y para que tu pueblo y la gente conozca lo que se está por venir. Y muchos, Señor, por tu gracia, por tu obra, vengan a un arrepentimiento genuino. Y también nosotros, Señor, danos la gracia para arrepentirnos genuinamente, Señor, de los pecados que cometemos. Te pedimos tu gracia, Señor, en todo esto. En el maravilloso, glorioso y sublime nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, vamos a iniciar. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 11. 8 al 11. Vamos a ver la cuarta y quinta copa de la ira de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Verdad? La cuarta y quinta copa de la ira de Dios. Dios va aumentando el castigo sobre la humanidad. Dios va aumentando cada vez. Ya lo hemos venido diciendo en los anteriores estudios, ¿verdad? Desde los sellos. Dios, en la medida que el hombre no se va repitiendo, al ir viendo los juicios de Dios, en esa medida los juicios se van recrudeciendo, pero a su vez se va endureciendo el corazón del ser humano. Nosotros entonces tenemos que analizar esto. La cuarta copa dice que la cuarta copa es derramada y se le da poder al sol de quemar a los hombres. Fíjate,
ahorita en estos tiempos, ya las instrucciones de los médicos y los especialistas de la piel y todo eso te dicen que debes de evitar exponerte al sol en ciertos horarios, ¿verdad? Que si quieres exponerte, broncearte o algo, tienes que exponerte o muy temprano o ya muy tarde, ¿sí? Porque si no, el sol te puede radiar. Pero en este tiempo será algo peor. La cuarta copa entonces significa que el sol va a tener una intensidad tan fuerte y los rayos de radiación van a quemar a la gente. O sea, se va a intensificar los rayos del sol y se le va a dar potestad para eso. Muy probablemente también entonces, a raíz de que el ángel derrama la copa de la ira sobre el sol, muy probablemente también la capa atmosférica, la capa de ozono, vaya a ser dañada por esta intensidad solar y por lo tanto los rayos ultravioleta entren directo al planeta Tierra. Será como nunca lo hemos visto y hoy sabemos que están entrando ya, ¿verdad? Pero como nunca lo hemos visto, ¿sí? De tal manera que esto dice la palabra que abrazará, como si pusieran en brasas, ¿verdad? La gente, su piel, ¿alguna vez te has quemado intensamente con el sol? Que hasta te salen burbujas o se te despelleja la piel, ¿verdad? Y arde bastante. Bueno, eso es lo que sucederá en ese tiempo, ¿verdad? La piel de las personas se abrazará, se tostará, se tuestará, se llagará más de lo que ya está llagada, porque acordémonos que ya traen úlceras desde la primera copa. Y fíjate, Dios lo está advirtiendo. Vamos al Salmo, desde anteriormente, vamos al Salmo 11.6, por favor. Te recuerdo que utilices tu Biblia para que vayas viendo que lo que te voy diciendo es verdad. Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos haré llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Ahí está Dios, desde el Antiguo Testamento, hablándonos cómo va a ir castigando a la humanidad. Y va a llegar ese momento donde Él, con fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. La cuarta copa es parte de este juicio. El juicio peor será en el lago de fuego y azufre, donde ahí será fuego intenso como nunca lo ha sentido la humanidad, azufre y viento abrasador, ¿verdad? Pero en esta cuarta copa podemos también ver esto, ¿verdad? Podemos también ver esto, claro, no con la misma intensidad del lago de fuego y azufre, pero sí con una intensidad que es muy superior a lo que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Entonces vemos que Dios está advirtiendo. Esto quedemos muy claro, lo he venido diciendo en cada estudio bíblico que hemos tenido. Dios siempre ha avisado a la humanidad. Dice la palabra de Dios, Dios dice, haré algo sin que se los revele a mis siervos los profetas, ¿verdad? Ya en la palabra de Dios está revelado todo eso. No necesitamos profetas hoy en día. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque ya todo está revelado. Y esto es lo que va a venir en el futuro. No hay necesidad de que haya nuevas revelaciones, porque Dios ya reveló lo que va a suceder en el futuro. Y aquí está en su palabra, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, que la similitud de la cuarta trompeta con la cuarta copa, que es un poco diferente a como veníamos viendo las anteriores trompetas, con las copas venía muy similar. ¿Se acuerdan? En la cuarta trompeta se le quita al sol la tercera parte de su intensidad. Por lo tanto, hay tercera parte de oscuridad en la tierra. En la cuarta copa se aumenta. En la cuarta trompeta se disminuye. En la cuarta copa se aumenta la intensidad del sol. Leamos Apocalipsis 8:12 para que, por favor, veamos lo que les estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, hubo reducción de la luz solar y de la luz de estrellas y lunas, pero aquí en Apocalipsis 16, 8 y 9 hay un aumento tremendo de intensidad, ¿sí? Dios está demostrando con estos juicios que Él tiene el control de todas las cosas. Él manda al sol y a todos los planetas y a todas las galaxias. Su poder es infinito. Dios controla todo. A Él están sujetos todas las cosas. Y Él las sustenta con la palabra de su poder. Y ahí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pablo hablando. La sustenta con las palabras de su poder. Por eso cuando Josué clamó y dijo: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Alaón, entonces nosotros vemos, no es Josué, no es la declaración de Josué, es Dios obrando. Es Dios teniendo control de todas las cosas y haciendo que la tierra gire más despaciamente o se detenga sin afectar la gravedad. Vean cómo Dios tiene el control de todo. Y alguien dirá: eso es absolutamente científicamente imposible. Bueno, eso no solo lo dice la palabra de Dios, eso lo dicen también los registros mayas, que hubo un día que se alargó muchísimo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios es corroborada, que no necesitamos que la corrobore las cuestiones y hallazgos que se han dado, pero vemos cómo la palabra de Dios es corroborada. Y ahí están los registros mayas, que hubo un día que se alargó muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Para que el sol no se oculte, la tierra tendría que girar o más despacio o detenerse definitivamente, y eso afectaría la ley de la gravedad. Sin embargo, nosotros podemos aquí, hermanos, ver cómo Dios controla todo. Y cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, Dios hace que se intensifique el sol, que se intensifique y que abrace, tueste, produzca un ardor intenso en las personas. Ahora, ojo, aquí también tenemos que ver algo bien interesante. Estos juicios no están cayendo sobre toda la humanidad, sí sobre todas partes del planeta Tierra, pero no sobre toda la humanidad. Eso es muy importante entenderlo, porque ya lo vimos en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 9 al 11. Por favor, vamos allí para que lo leamos una vez más. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sí? Entonces, aquí en Apocalipsis 16... versículo 8, regresemos a 16, versículo 8. Le fue dado quemar a los hombres, y los hombres se quemaron del gran clamor y blasfemaron y no se arrepintieron. ¿Sí? Pero en la quinta copa hay algo especial. Esa quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia. Es muy importante. Y ahora, igual que cuando vimos en el estudio anterior de la primera, segunda y tercera copa, solo era sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Es decir, esta calamidad, vean la omnipotencia de Dios, haciendo que el sol nada más queme, abrace a los que se dejaron marcar y adoraron a la imagen de la bestia. ¿Sí? Dios, hermanos, Dios aún hablándole a la humanidad, aún hablándole a esa gente que se dejó marcar y todo eso, para que vean ellos en ese momento la diferencia, ¿sí? Para que vean cómo aquellos que no se han dejado marcar y que han sido atribulados y algunos degollados, muertos, pero todavía los que están vivos y no se han dejado marcar, siendo perseguidos por este imperio terrible de maldad, ¿sí?
ven que no les está pasando nada, no les está saliendo úlceras malignas, no están siendo tostados o abrazados por esto, entonces no tienen sed. Entonces algo está sucediendo y la humanidad no quiere ver eso porque está cegada contra Dios. Esa es una realidad y muestra la perversidad de nuestro corazón. ¿Sí? La perversidad de nosotros. Entonces estos juicios están cayendo sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran a la bestia. Aquellos que se van a dejar marcar por... Ojo, no van a ser obligados, se van a dejar marcar. O sea, la gente que se deja marcar, ya lo vimos en Apocalipsis 13, cuando vimos esta parte, que va a ser voluntariamente y gozosamente que lo va a hacer la gente. Obviamente sí va a haber, ¿cómo les diré? Una orden de que lo hagan, o sea, sí va a haber un ejercicio de dictadura, pero la gente no se va a dejar marcar por eso. La gente se va a dejar marcar porque les fascina este hombre que ha ascendido al poder cuando llegue la semana 70 de Daniel. Hoy lo estamos viendo, hoy estamos viendo cómo la gente se fanatiza por una persona y ni siquiera analiza sus posturas, sus ideas, lo que vive, lo que hace. Se fanatizan plenamente, ¿verdad? Y no lo están viendo. Ahora, cuando venga ese ser, al cual Satanás le entregará todo su poder mentiroso, imagínense, la gente se va a extasiar con esta persona, ¿verdad? Y con gusto, bueno, así como ellos con gusto adoran a la bestia y se dejaron marcar por ella, así Dios con gusto les está descargando su ira sobre ellos. ¿Sí? Y así vemos que los hombres se comportan al igual que un personaje del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de un rey que así hacía? Y vamos a ver en la reacción del versículo 10 y del 9, y el versículo 11, nosotros encontramos algo también en el Antiguo Testamento de unas personas que reaccionan así. O sea, no se arrepintieron y culparon a Dios, ¿verdad? Culparon a Dios de este hecho. O sea, no se echan la culpa a ellos de sus acciones, sino le echan la culpa a Dios y a sus siervos, a los que les están sirviendo, cuando son ellos lo mismo la causa de estos juicios. ¿Ok? Ellos ven estos juicios, saben que son ellos los que están mal y no quieren arrepentirse, sin embargo, le echan la culpa a Dios y le echan la culpa a los siervos de Dios. Recordemos que así es el pecado. Adán, cuando pecó, no asumió su responsabilidad, le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Entonces vemos el poder del pecado. Esa es una realidad, no asumimos nuestra responsabilidad en esto, no asumimos la realidad. Siempre le echamos la culpa a otros. Y quisiera que vayamos a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, no es Primera de Reyes, es Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. Y este personaje es el rey Acab, ¿verdad? El rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí está una realidad. ¿Se acuerdan cómo Acab abandonó el culto a Jehová y se dedicó a los Baales por su mujer Jezabel que tenía y todo ese detalle, ¿verdad? Y entonces Dios envía una sequía tremenda sobre el pueblo de Israel y Acab culpa a Elías, cuando él sabe que el culpable era él, por dejarse, ¿verdad?, de Dios, alejarse de Dios y darle culto a otros dioses. Acab lo sabía. Por eso cuando Acab quiere echarle la culpa a Elías, Elías le dice: no, yo no tengo la culpa la tienes tú, porque tú eres el que has hecho esto y esto, ¿verdad? Y ahí vemos nuestra responsabilidad también. Elías representa a la iglesia, Elías representa a cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos que hablar de la realidad de la gente. Cuando la gente dice: ¿por qué Dios permitió todo esto del COVID? Pues por causa de nuestro pecado. Esa es una realidad.
La gente no está buscando a Dios, la gente no se está arrepintiendo de sus pecados, busca sus propios dioses, adora a sus propios ídolos, y eso está provocando la ira de Dios, indudablemente. Entonces no es una cuestión de que debamos de ruir a dar un mensaje. A veces queremos hacer y lo he dicho varias veces, queremos hacer del amor un Dios, y eso está mal. Tenemos que hablar la realidad. El Dios de amor es un Dios que se aira, es un Dios que es juicio, que es fervor, que es ira también. No nada más es amor, no nada más es bondad, no son los únicos atributos de Dios, y tenemos que conocer, como dice Moisés, Jehová tu Dios, Jehová es celoso, ¿verdad? Jehová es celoso, Dios es celoso, y tenemos que conocer a nuestro Dios. Él nos lo está hablando. Acordémonos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Él reflejó a Jesús, y cómo se airó Jesús cuando vio que su casa, la casa de oración, la estaban ocupando para sus ganancias y sus finanzas los líderes y los sacerdotes, ¿verdad? Y que impedían la verdadera adoración a Dios. Entonces, hermanos, Dios siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como hoy en día en la iglesia, y lo voy a explicar cómo en la gran tribulación, Dios siempre ha enviado a sus hombres a predicar la verdad, a mandar a la gente a arrepentirse. Dios siempre lo ha hecho, ¿verdad? Así, Dios siempre ha hablado, pero lejos de arrepentirse, los hombres se endurecen, ¿verdad? Se endurecen. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías predicó contra varios reyes de Israel y contra el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Un rey de Israel, no recuerdo si fue Manasés, ahí se me fue, partió con un serrucho, mató con un serrucho, cerró por la mitad al profeta Isaías. Se enojó contra Isaías por causa de las palabras, de las profecías de Isaías. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Verdad? Herodes le quitó la cabeza, le decapitó a Juan el Bautista. Los líderes religiosos crucificaron a Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos viendo una realidad, hermanos. La realidad es que la gente busca culpar a otro de su pecado y busca rehuir del verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y que nuestro pecado provoca la ira de Dios. Y eso la gente no quiere oír. La gente se complace cuando nosotros predicamos: Dios te ama, Dios es bueno contigo, mira, si tú vienes a Dios, Dios te va a apapachar, te va a hacer, te va a no sé qué, pero no le hablan de arrepentimiento, no le hablan del pecado, no le hablan de la ira de Dios, no le hablan de los juicios de Dios. Entonces no le están hablando la verdad del Evangelio, no le están hablando lo esencial, y la gente no va a arrepentirse así nunca va a venir a buscar un Salvador que lo salve de la ira de Dios, que lo salve de su pecado. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que cuando se confronta con el verdadero evangelio, muchos reaccionan diferente. Bueno, nosotros estamos viendo en esta porción de Apocalipsis que los hombres no se quieren arrepentir y le echan la culpa a Dios. ¿Sí? Le echan la culpa a Dios de todo esto. Así como Adán: la mujer que tú me diste, Dios, tú me la diste, es tu culpa. O sea, así todos reaccionamos, porque ese es el pecado, es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y es una realidad. Como dice, vamos a Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5. Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta el versículo 6. Así, hermanos, la gente va acumulando ira. Si nosotros no le hablamos a la gente de nuestro tiempo, van acumulando ira. Llega el momento de la gran tribulación, la ira de Dios está desbordada.
y empieza a caer sobre la gente y empieza a verse todos estos duros juicios que ya hemos venido, y que estos de las copas es lo más duro de los juicios de Dios, y la gente no quiere arrepentirse y sigue culpando a Dios y se siguen endureciendo. Entonces Dios va aumentando su ira sobre la gente, y en eso aumentando los juicios. Estas copas, la cuarta y quinta, son tremendas y son más dolorosas, ¿sí? La gente no quiere entender esto. En la medida que tú no te arrepientes, la ira de Dios se va acumulando cada vez más en tu vida. Mira, ya lo vimos en Romanos 2:5, lo leímos ahorita. Ahora vamos a Juan 3:36, porque quizá nunca, y aún tú como cristiano no habías oído esto, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo aquel que está rechazando a Cristo Jesús y que no se está convirtiendo y arrepintiendo de sus pecados. La ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. La ira de Dios, varios versículos que nos están hablando que la ira de Dios se vierte sobre la humanidad grandemente, hermanos. Por lo tanto, repito, yo quiero enfatizar, porque muchos dirán, ¿a mí de qué me sirve saber lo del futuro? Ok, yo te lo voy a enfatizar aquí. Si tú te sigues en ese camino en el que vas, y estás escuchando el mensaje de salvación y sigues en ese camino, sigues en tus pecados, sigues caminando hacia esa dirección, solo vas a seguir atesorando, acumulando la ira de Dios, y tarde o temprano, cuando Dios decida, esa ira caerá sobre ti y te destrozará por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sin fin. Es por eso que necesitas un Salvador. Es por eso que necesitas a Cristo Jesús, quien vino en la cruz a morir, a pagar el precio, a absorber la ira de Dios ahí, para que ni un ápice de la ira de Dios te toque a ti y puedas vivir con Él por los siglos de los siglos, en amor, en gozo, en paz, cuando partamos de este mundo. Esa es una realidad presente, ¿sí? Entonces ha caído aquí en este periodo donde va a ser derramada la cuarta y quinta copa, está cayendo cada vez más fuerte la ira de Dios, y sin embargo sigue endureciendo la gente. Vamos al Salmo 106, Salmo número 106. Salmo número 106, por favor. Versículos 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fíjate, no lo había visto, pero Dios me hizo verlo ahorita. Desde el 28, y se unieron a sí mismos al peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Qué festividad acabamos de pasar? El día 1-2, Día de los Muertos, y muchos comieron de lo sacrificado a los muertos. ¿Y qué dice el salmista que eso hace? Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. No digas por qué murieron más de 4 y pico de millones de habitantes en toda la humanidad por esta pandemia. La ira de Dios nos está hablando, y esto no es nada comparable a lo que va a venir, pero aún así nosotros estamos viendo que estos hombres, como lo vimos en los capítulos anteriores, estos hombres siguen adorando a la bestia, siguen adorando a los ídolos, a los muertos y todo esto, y entonces la ira de Dios se va intensificando, provocan la ira de Dios y Dios les paga con todo esto, este fuego abrasador que los está tostando. Imagínate, o sea, te entras a una casa y, ojo, la radiación solar
hace que las fuentes de generación de energía fallen. Muy probablemente dentro de las casas van a sentir un calor sofocante y salgan afuera porque no aguantan estar adentro de las casas porque no hay luz, y afuera una radiación que los va a abrazar, los va a tostar. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que, fíjate, con úlceras que ya vienen de la primera y copas, con úlceras, con sed, porque las otras copas, la tercera copa dañó todas las aguas potables que el hombre puede tomar, ¿verdad? Y sed, úlceras y dolor y ardor al mismo tiempo, y no poder tomar agua para saciar un poco tu sed. Qué tremendo. O sea, ve cómo Dios va encrudeciendo su ira, y la gente, en lugar de doblar sus rodillas, se siguen endureciendo contra Dios, como si pudieran contra Él, como si pudiéramos doblegar a Dios, como si pudiéramos decirle no te hago caso y no me importa si eres esto y eres aquello, pudiéramos hacer algo. A mí me dio risa, tristeza a la vez un día que oí que en Estados Unidos una persona se le ocurrió demandar ante un juez a Dios. Hazme el favor. Así, esos casos que se están presentando, ¿no? Entonces es una realidad. Ahora, al haber esa intensidad de radiación, quiere decir que hay mucha luz. La gente, por ende, yo creo que te va a tener que de alguna forma tapar sus ojos, porque si no quedarían ciegas, ¿sí? Mucho calor, mucha radiación, algo va a pasar. Ahora, quinta copa, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, que ya lo leímos, pero solo para no perdernos, ¿verdad? Versículos 11 y 12. Y el 10 y 11, perdón. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Después de castigar a la bestia, al falso profeta, porque a ellos también les va a pasar esto, y a todos los que se dejaron marcar y adoraron a la bestia con calor abrasador, ahora Dios los castiga con tinieblas, profundas tinieblas, ¿verdad? Densas, oscuridad total, no pueden ver, ¿sí? Después de esa densa luz que tenían que cubrir sus ojos para no ser cegados, ahora no pueden ver ni descubriéndoselos, ¿verdad? No pueden ver, las oscuridades son tan fuertes. Sin lugar a dudas, y yo sé que al decirte esto recuerdas Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 23, la plaga en Egipto, ¿verdad? Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahí está. Densas tinieblas. ¿Sobre dónde dice la palabra de Dios que es derramado ahora esta copa? Sobre el trono de la bestia. Es decir, esto otra una vez más va a afectar a todo aquello que esté bajo la hegemonía del trono de la bestia. Pero al igual que en Éxodo, una vez más, y Dios mostrándole a la humanidad el remanente de Israel, y los que no se dejaron marcar de los gentiles no van a participar de estas plagas, ¿sí? No va a participar, ¿sí? Ahora, dice que es derramado sobre el trono de la bestia. La pregunta es, ¿a qué se refiere con esto? ¿En dónde está este trono de la bestia? Bueno, aquí posiblemente se pueda referir a la ciudad de Roma, ¿verdad?
aunque no podemos dogmatizar, no podemos pintarlo como que es así, porque no es tan clara. Lo cierto es que este imperio de la bestia resurge del antiguo imperio romano, o sea, es el antiguo imperio romano resurgido, ¿verdad? Pero también recordemos algo más. Puede ser ahí en Roma, pero también recordemos que la bestia ya en este tiempo estableció una residencia sobre la tierra de Palestina, cuando defendió a Israel del ejército del reino del norte, ¿verdad? Esa confederación, esa alianza, ¿verdad?, que venía contra Israel para destruirlo, que la bestia lo ayudó por el pacto de paz que tiene con ellos y ya estableció su palacio sobre la tierra de Palestina, y posiblemente se esté tratando que allí pueda verse, ¿verdad? Es muy importante. O bien podría referirse en el sentido de dominio, todos los países, ¿verdad?, que se sometieron al régimen de la bestia, que yo personalmente creo que se refiere a eso. Personalmente, aunque no dogmatizo, ¿verdad?, personalmente creo que se refiere a todos los países que se sometieron a la bestia. Aquí, entonces dice la palabra de Dios que se derramó y que hubo tinieblas y que esto causó intenso dolor. Pero aquí hay algo importante cuando vamos al griego, porque a veces dolor podemos decir, pues si ya tenían úlceras que les dolían, el ardor del calor de ser abrazados por la radiación, pues también les debe de estar doliendo muchísimo. Entonces, ¿a qué se refiere con este dolor? Bueno, aquí el griego está en sustantivo y nos expresa la idea de angustia, aflicción, algo insoportable, es decir, pavor, miedo, desesperación. Es decir, mordían sus lenguas por el miedo, el pavor, la angustia que tenían de no ver nada. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde se cierra todo y no ves nada y te empieza a entrar el temor, el miedo y empiezas, ¿verdad? Así va a ser. Así va a ser, pero un grado muy fuerte. O sea, por eso mordían sus lenguas, por el miedo, por el pavor, la desesperación, ¿sí? Sin embargo, vemos que la gente sigue sin arrepentirse. Entonces, el versículo 10 nos muestra el aumento de odio hacia Dios, pues blasfemaron. Ahora no solo no le dieron gloria, sino que blasfemaron. En la cuarta trompeta dice que no se arrepintieron dando gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí no solo no le quieren dar gloria a Dios, sino que blasfemaron contra Él en la quinta trompeta. Blasfemaron contra Dios. En lugar de arrepentirse y pedir misericordia, blasfeman contra Dios, se endurecen una vez más. Las personas muestran que su corazón se sigue endureciendo y le siguen echando la culpa a Dios por sus males. ¿Cuántas veces Dios no les advirtió? Fíjate, aún en ese tiempo donde Dios va a descargar su ira tremendamente, Dios les envió mensajeros. Ahí tuvieron a los 144,000, a los 2 testigos, a los ángeles que predicaron el evangelio, ese ángel que se puso sobre el pináculo, ¿se acuerdan? Y proclamó el arrepentimiento, a los ángeles que proclamaron el ay de los moradores de la tierra. Entonces, pero la gente no quiere hacer caso. No quiere entender la palabra de Dios. Su corazón es duro como el pedernal. Así es nuestro corazón. Por eso dice el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Ni nosotros mismos conocemos la perversidad de nuestro corazón. En realidad es tremendo, ¿sí? Dios les manda que se arrepientan así vez tras vez, como ya lo he dicho desde el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, en ese tiempo de aflicción tan fuerte. Dios ha estado mandando mensajes de arrepentimiento, que se arrepienta la gente y no quiere, y así se va endureciendo el corazón. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, nos habla de ese proceso, como ya lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, de endurecimiento. Así pasó, por ejemplo, con Faraón, en las plagas de Egipto. ¿Qué pasó?
Faraón se negó y su corazón se fue endureciendo cada vez más. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y aquí no voy a quitar algo del renglón, pero eso lo vamos a ver ahorita. Éxodo 7, capítulo 3, Éxodo capítulo 7, versículos 13 y 14. Ya me estaba yo trabando. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y entonces Dios manda otras plagas, ¿verdad? Y en el versículo 22, ¿verdad?, nosotros encontramos lo siguiente: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego en el 8:15, otra vez vamos a encontrar cómo se va endureciendo y cómo se endurecen los corazones. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 8, versículos 19-32 lo encontramos, y en el capítulo 9, versículo 7 encontramos este detalle. ¿Qué está sucediendo en este tiempo que va a venir de la gran tribulación? Va a suceder lo mismo. La gente, en lugar de arrepentirse, va a endurecer su corazón. Esa es una realidad. La gente, en lugar de arrepentirse, va a endurecer su corazón. Sin embargo, y aquí quiero recalcar algo, en Éxodo nosotros encontramos, vamos a Éxodo 4:12, antes de cualquier mención de endurecimiento de corazón, que Faraón endureció su corazón, nosotros encontramos este texto, 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo. Y, perdón, es que creo que puse mal la cita aquí, Éxodo 4:12, sí, la puse mal. Bueno, en esta porción, Dios dice que iba a endurecer el corazón de Faraón. También en 7:3 lo anuncia a ti. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Hermanos, ¿cómo entra una cosa con la otra? Bueno, simple y sencillamente, si Dios nos deja la voluntad de nuestro corazón, la voluntad de nuestro corazón es endurecerse cada vez más contra Dios. Si Dios no actúa, por eso necesitamos la gracia de Dios. Repito, por eso necesitamos la gracia de Dios. Gracias a Dios que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Porque si Dios nos deja nuestro propio corazón, nunca hubiéramos venido a Cristo, nunca podríamos arrepentirnos, estaríamos cada vez en una situación de peor contra Dios, como vamos viendo que yo creo que si, aunque no seas cristiano, tú lo estás viendo hoy en día, como la humanidad se va degradando cada vez más. Inclusive he oído muchos comentarios de gente no cristiana que dicen: se están perdiendo los valores, cada vez vamos peor. O sea, la gente se está dando cuenta, mas sin embargo ellos mismos no se están arrepintiendo. Esa gente que se está dando cuenta no se está arrepintiendo, no está buscando al Señor, a quien tiene el poder para hacer que nuestro corazón no se endurezca, ¿sí? Y podamos venir a Él en arrepentimiento y fe, ¿sí? Entonces, imagínate. Entonces, repito, estamos en la semana 70 de Daniel. Cuando venga esa semana estamos viéndolo, no que sea ahorita. Estamos viéndolo en un futuro que Dios ha determinado cuando empiece. Entonces estamos viendo, y recuerda que estas copas de la ira están al final, ya casi a unos días de que venga Cristo por segunda vez, ¿ok? Entonces, ve, ¿qué está padeciendo la gente en estas copas de la ira que se están vertiendo rápidamente? Úlceras, sed, ardor, ceguera. Imagínate todo eso. Falta de alimentos, porque todos los seres vivos del mar han muerto. Una escasez de alimentos tremenda. Entonces, imagínate. Y con el sol intenso, tú sabes, y si conoces un poco de agricultura, sabes que cuando el sol está muy fuerte las cosechas se pierden. Entonces, hambre, o sea, úlceras, sed,
hambre, ardor, ceguera. ¡Wow! Y la gente, en lugar de arrepentirse, blasfema contra Dios. ¿Sí? Blasfema contra Dios. Si ellos se arrepintieran, Dios disminuiría los juicios o aplacaría los juicios, pero la gente no quiere arrepentirse. Así como hoy en día todo esto que pasamos, la gente no quiere arrepentirse. Está viendo todo esto y no quiere arrepentirse. ¿Sí? Entonces, en el versículo 29, muy importante, y esto lo voy a aplicar a nosotros, dice, no se arrepintió para darle gloria. En Apocalipsis 16:9, ¿verdad? Dice que la gente no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Mi pregunta cuando veía esto, porque ya lo expliqué un poquito, es, hermanos, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando tú no lo haces así, le estás robando gloria a Dios. Y nos tenemos que arrepentir de eso. Moisés, acuérdense de Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, el líder, ¿verdad? El profeta de Dios, el guiador del pueblo, el libertador del pueblo de Israel, una de las figuras máximas que tiene el pueblo de Israel. En un momento le robó gloria a Dios y eso le impidió entrar a la tierra prometida. Y murió por eso, por robarle gloria a Dios. ¿Sí? En la situación que estemos, sea de salud, sea de enfermedad, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Sea de pobreza, de escasez o de riqueza, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Sea de empleo o desempleo, nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y si no lo hacemos, le estamos robando gloria a Dios. O sea, por ejemplo, cuando no vamos a la iglesia, por 1000 causas que tú quieras, que tú digas, es que no tengo dinero para los pasajes, pero bien que puedes llegar caminando, bien que vas a otros lugares si es necesario y hasta más lejos caminar por eso. Cuando tú dices, es que por la situación que estoy pasando no voy a la iglesia, claro, a menos que sea enfermedad que no te deje, ¿verdad?, llegar, pero si es por otra situación, no, le estás robando gloria a Dios y no le estás dando la gloria a Dios y no estás haciendo que Dios sea glorificado, y al tú no hacer que Dios sea glorificado le estás robando gloria a Dios. Eso es muy importante. Vean cómo no se arrepintieron para darle gloria. ¿En verdad le estamos dando gloria a Dios? Hay cantos que dicen, te doy gloria, gloria, pero con la vida real no le estás dando gloria. Estás absorbiendo la gloria para ti, o en situaciones en que puedes actuar para darle gloria a Dios, no lo estás haciendo. ¿Sí? No lo estás haciendo. Muchos cristianos hoy en día, con esta enfermedad, con esta pandemia, no le dieron gloria a Dios. No le hablaron a las personas de Cristo y robaron la gloria de Dios. Tenemos que arrepentirnos de eso. Cuando cerramos nuestras iglesias, algunos queremos justificar lo que la enfermedad, la muerte y todo. Hermanos, no justifiquemos, arrepintámonos de nuestro pecado. Pidámosle perdón al Señor. Hoy estamos viendo consecuencias de todo eso. Iglesias han disminuido sus membresías terriblemente. Hay iglesias que antes tenían miembros y ahora que abrieron ya no tienen miembros. ¿Sí? Esa es una realidad que está pasando. Tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos. Arrepentirnos realmente, porque le robamos la gloria a Dios. ¿Y por qué lo digo? Lo he dicho varias veces en transmisiones. Siglo II y III hubo epidemias en todo el Imperio Romano. Y en las ciudades donde llegaban esas epidemias, los sacerdotes paganos, los políticos, los médicos, los militares salían huyendo. Porque no había enfermedad, no había medicina como la hay hoy en día. Salían huyendo. ¿Quiénes se quedaban? Pues los enfermos, los que se estaban muriendo, y los pobres que no tenían a dónde ir. Pero también, ojo, y ahí es donde nosotros reaccionamos de manera inversa. La iglesia se quedaba para atender a los enfermos, a los pobres y predicarles el evangelio. Actuaron totalmente diferente a como nosotros actuamos, porque ellos tenían temor de Dios, porque ellos no quisieron robarle gloria a Dios.
Y tenemos que darle la gloria a Dios. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. He oído decir a muchos este texto, pero a la hora de la hora no lo viven, ¿verdad? Inclusive oí pastores decir este texto, ¿verdad? Para nosotros el vivir de Cristo, el morir es ganancia, hermanos. Pero ellos se aislaban, ¿no? Ellos no actuaban. Querían que la iglesia actuara, pero ellos no actuaban. Entonces tampoco es así. No le robemos la gloria a Dios. Cuando no damos gloria a Dios, podemos caer y vamos a caer en lo que en el versículo 11. Recuerda que un pecado nos lleva a otro pecado. Si no le damos la gloria a Dios, tampoco nos vamos al rato a arrepentir de nuestras malas obras. Por ejemplo, no le dimos la gloria a Dios en esto y no nos estamos arrepintiendo de haber cerrado las iglesias, de no haber actuado diferente, de no exponer nuestra vida hasta la muerte por causa del prójimo. ¿Sí? Así hoy Dios nos está mandando a arrepentirnos y volvernos a Él. Amigo, que tú has rechazado el mensaje del Evangelio. Dios no te está pidiendo que te arrepientas. Dios te está mandando, te está ordenando, te está dando una orden de que tienes que arrepentirte. Y en la medida en que tú desobedezcas este mandato de Dios, tu corazón cada día se va a endurecer más. Cada día irás de mal en peor, ¿sí? Y Dios te va a enjuiciar más fuertemente. Cada día que tú rechaces el Evangelio, cada día que tú hagas oídos sordos a la verdad de Dios, tú estás acumulando más ira para el día de la ira. ¿Cuándo será ese día en que Dios va? En el día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en el juicio del gran trono blanco, donde toda la humanidad, a excepción de los cristianos, compadecerán de los verdaderos cristianos, aclaro, no de todo el que se denomine cristiano, ¿verdad?, sino de aquellos que han sido regenerados por la gracia de Dios. Toda la humanidad comparecerá ante Dios para condenación, para niveles de condenación. Todo será por toda la eternidad, por los siglos de los siglos sin fin, pero habrá niveles de condenación. Y si tú has oído el Evangelio varias veces y has cerrado tus oídos y has rechazado la palabra de Dios, tú estás atesorando tremenda ira para el día de la ira. Por lo tanto, arrepiéntete y dobla tus rodillas delante del Señor y cree en el Señor Jesucristo, porque si no, esto que vendrá no será nada comparable con el lago de fuego y azufre. Recuerda, estos juicios están por venir. Pero hay un hecho inminente. Tú puedes morir antes. Y una vez que mueras, como dice el escritor de Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Hebreos 9:27. No necesitas esperarte hasta aquel tiempo. Si tú mueres hoy sin Cristo, tú experimentarás la ira de Dios por los siglos de los siglos sin fin. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tienes que venir al Señor Jesucristo. Y tú, amado hermano cristiano, que has andado divagando en el mundo, en el pecado, que es el momento de arrepentirnos y venir al Señor y pedirle perdón. Nuestro Dios es muy misericordioso para los que se arrepienten y entregan su vida a Él. Es el momento de entregarte al Señor Jesucristo. Es el momento de entregar tu vida al Rey y Salvador. Entrégate a Él y verás que Dios va a obrar en misericordia sobre tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este estudio, Padre. Señor, reconocemos que no nos hemos arrepentido de nuestro falso arrepentimiento o de nuestro tibio arrepentimiento. Señor, concédenos el arrepentirnos en verdad, Señor, el no robarte gloria, el no, Señor, caer en una dureza conforme a nuestras malas obras, Señor, sino en pedirte perdón. Señor, concédenos arrepentirnos y venir a Cristo con un corazón sincero. Sobre todo te pido por mis hermanos en la fe, Señor, aquel que, Señor, anda hoy como una oveja perdida, Señor, que tengas misericordia de él y que le concedas arrepentirse y atráelo al redil, porque tú eres el buen pastor. También, Señor, te pedimos, Padre, por aquellos que no, Señor, que no han venido en arrepentimiento a Cristo Jesús. Te rogamos
que tú obres en muchos corazones de los que oigan este estudio y puedan entender que tus juicios son verdaderos, Señor. Que todo lo que tú has dicho que va a venir y va a suceder, que ellos vean que es una realidad, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias porque en Él tenemos perdón de pecados, gracias porque, como dice Pablo, inspirado por tu Espíritu, tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por Cristo, gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estarse conectando, y les pido que si tienen alguna duda, pregunta sobre lo que vimos, con toda confianza me lo puedan poner en comentario o enviármelo por Messenger o a mi WhatsApp si vives en la República Mexicana, al 2299-288128, o si vives en otro país, al más 521-2299-288128. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo en la noche para ver el estudio bíblico del Evangelio de San Juan, si Dios así lo permite. Dios les bendiga. Gracias. Un abrazo a todos.